Dios, te damos gracias primero que todo por estas 4 personas que hoy han recibido este certificado, mi Señor. Más que un reconocimiento público entre nosotros, te damos gracias, Señor, por lo que has movido en sus corazones, pues no es un requisito de esta iglesia, no es un objetivo el ser reconocido, sino es que tienes que haber sido tú, Señor, quien ha puesto en sus corazones el deseo de aprender más, el deseo de conocer más, Dios. Y yo te ruego que tú, que eres fiel y grande, mi Dios, ahora que los moviste a invertir tiempo, dedicación, y que hoy en día entonces han completado ese curso, Señor, te ruego, Señor, que los utilices grandemente, Señor, que les llenes de tu Espíritu Santo y que les ayudes, Señor, a completar el propósito por el cual los llamaste, no solo a hacer esos cursos, sino a seguirte a ti, mi Dios, y que los motives, Señor, que los alejes de tentación, de peligro, y sean de motivación para muchas otras personas en el seguir aprendiendo, Dios. Y te ruego por todos los demás, Señor, así como hoy venimos a estudiar tu palabra, te ruego, mi Señor, que nos ayudes a que no nos conformemos, mi Señor, con una pequeña comida, sino que siempre estemos hambrientos y deseosos, sedientos, Señor, de tu palabra, del alimento espiritual, que es el que realmente nos da vida para vivir cada día, mi Señor. Te ruego también, Padre, por este estudio que vamos a tener hoy, te ruego que tu Espíritu Santo sea quien hable de una manera poderosa y clara a todos y cada uno de nosotros, mi Dios, y que nos guíes, que recibamos el mensaje que tienes para nosotros en esta noche, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay entre esos videos, no sé si ustedes vieron, hoy en día pasa mucho, hay los famosos, el dron, el aparatico ese, uno le pone una cámara y con un teléfono, incluso hoy en día está la cámara, está el aparatico, y se coge un panorama, una perspectiva, una vista espectacular de las cosas. Se llega allá arriba y se ve todo de una manera distinta. Hoy en día varios departamentos de policía de varias ciudades, de hecho lo están reglamentando, incluso en Colombia ya la Policía Nacional en algunos sectores los utiliza porque sirve. Una cosa, si alguien arranca a correr o en un carro por allí hace 2 curvas, ya lo perdí, pero cuando uno se levanta y tiene una perspectiva distinta, pues es mucho más fácil. En los Estados Unidos, en los años 80, se empezó a utilizar como herramienta para perseguir a los criminales, y pues lógico, el criminal ya era desesperado porque me le pierdo a los carros, pero el helicóptero allá arriba, que tiene la vista de panorama, fácil iba diciendo por dónde iba. Tiene que ver con nosotros, porque hoy vamos a tomar un dron bíblico y vamos a tomar un panorama de los próximos capítulos de Oseas. Es lo que vamos a hacer esta noche. Saben que normalmente estudiamos versículo a versículo, capítulo a capítulo, pero hoy vamos a tomar la vista de un dron y vamos a ver el panorama de los próximos capítulos en el libro de Oseas, porque tienen un tema, tienen un fluido que no es fluido, es un lago. El agua está allí sin moverse mucho. El tema se mantiene, el tema es repetitivo por la gravedad del asunto. De seguro que a ustedes les pasó en algún momento, si no a ustedes, a algunos de ustedes sí, eso de que uno le dice a la mamá: ay, mi mamá sí repite y repite y repite. ¿Cuántas veces me va a repetir? Hasta que lo haga. Hágalo y ya sé que no tengo que repetirle más. Esos próximos capítulos les vamos a dar esta vista así porque viene bastante repetición. Juanchi, nuestro amigo, hermano de la fe aquí en Alabanza, a quien algunos de la iglesia le hacen bullying, lo molestan, le bromean. Cuando lo están molestando, él le dice a uno: sigue así, sigue así. Eso es como: espérate y verás, espérate, sigue así y ya vas a ver. Y él trata de defenderse y trata de venir con algo. Esta próxima sección casi que es el Señor diciéndonos: sigue así, ya vas a ver, con el pueblo de Israel. Entonces pongan bien cuidado. Les hago una breve, súper breve. Los primeros 3 capítulos de Oseas nos hablan de la historia de un matrimonio roto. La infidelidad de la esposa representa la infidelidad de Israel.
con Dios, la falta de dedicación, pero la fidelidad del esposo del profeta Oseas representa la fidelidad y el amor incondicional de Dios por su pueblo. Vimos también que de hecho el profeta es instruido por Dios a ir a buscar a su esposa que se ha ido a prostitución y que pague el precio para redimirla, para traerla de regreso a la casa, para poderla rescatar. En vez de darle las consecuencias que se merece su pecado y su engaño, en vez de divorciarse y alejarse de ella, le pide que vaya y pague por traerla a donde debe estar y a redimirla. Se le recuerda a Israel cómo Dios le liberó de la esclavitud cuando estaban en Egipto. Se les recuerda del pacto que hicieron con Dios. Y se les habla de una manera profética acerca de una futura restauración. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, hasta el comienzo del capítulo 8. Pero saben, del 7 al 12 es en donde vemos esa vista panorámica, porque es el Señor hablándoles de que les va a perdonar el pecado, pero que no sigan en la desobediencia. Sigue así, no sigas así, más bien. No sigas así, te voy a perdonar. Les habla y los confronta con la inmoralidad horrible con la que están pasando. Se les confronta, se les advierte por las consecuencias que van a llegar. Se descubre que el rey mismo es quien está aprobando todo esto. Incluso en el capítulo 8 se hace una descripción que entendería mejor un panadero. Se habla de que Efraín, Israel, es como un pancake, como una torta que se pone en el horno y se deja quemar por un solo lado. Por el otro lado está crudo, pero por un lado está quemado. Nadie lo quiere. En otro versículo, en el mismo capítulo 8, se habla de que es como una palomita tonta, como un pájaro tonto que se pone en peligro él solito, al alejarse del nido, al acercarse al que está cazando. También se habla acerca de la trampa en la que cae el pueblo de Israel al buscar ayuda de otras naciones, como Egipto, como Asiria. Se habla en detalle de cómo incluso Israel es tan ignorante en su esfuerzo que busca sobornar a los asirios y no nos invadan, mejor les pagamos impuestos para que no nos invadan. Pero luego van y hablan con Egipto, mejor les pagamos impuestos a ustedes para que nos defiendan de los asirios. Para saber que últimamente los asirios van a venir y sí van a oprimirlos, sí los van a derrotar. Se habla de cómo Israel sigue colocando sitios, altares para adorar a otros dioses. Y ahora cantamos en una de las canciones que yo quiero ser un altar para ti. El pueblo de Israel seguía queriendo adorar al Dios de Israel, pero también iban y adoraban a los becerros, adoraban a los baales, adoraban a lo que se les pusiera por el camino, esperando que todo les saliera bien. Los baales, aunque lo hemos dicho muchas veces, eran el símbolo de la productividad, el símbolo de la prosperidad, y querían que les fuera bien por ese lado, pero por otro lado buscaban a Dios, y por otro lado el becerro de oro, que simboliza también como esa abundancia. Lo que fuera, el Señor les habla y les dice: la tierra es mía, ustedes son míos. Pero no solo es el rey, no solo es la gente, sino también son los profetas, también son los sacerdotes. En uno de los capítulos tempranos se habla acerca de los sacerdotes como una banda de ladrones que salen a robar, que salen a atracar. Imagínense una banda de sacerdotes, de que los profetas los han engañado, se han vendido al mejor postor. Si van viendo la gravedad de todo esto que se está hablando, se habla de un arrepentimiento de Israel, pero es un arrepentimiento no duradero, es de un momento. Dios, sin embargo, les sigue diciendo que va a ser fiel y que se va a mantener con ellos, no por ellos, sino por quien Él es y porque Él es fiel. Se escucha el tono de Dios, incluso sobre todo en el capítulo 11, con frustración. Se oye el pueblo de Israel con indecisión, con vacilación, y Dios mismo como cansado pareciera que estuviera.
del pueblo de Israel, sabiendo que tiene todo el derecho de juzgarlos y castigarlos. Israel está confiando completamente en que quien le rescata será Asiria, pero es Asiria su propio verdugo. Es pensando que es la prosperidad, las riquezas, la que les va a dar el bienestar, pero son el deseo de propiedades y de riquezas su propio verdugo. Piensan que pueden comprar la paz, porque en momentos durante todos estos años en que Oseas está hablando, están en momentos de prosperidad económica y hasta militar y hasta en paz. Y sin embargo, no es así. La crisis sale desde por dentro, no es de afuera. En pocas palabras, los capítulos 4 al 11 son la sección de acusaciones, advertencias, se listan todos los cargos, se enumeran, son advertidos, se les habla de la seriedad de las acciones, de lo malo y de las consecuencias, de lo serio que es para Dios la hipocresía. Ellos han estado desobedeciendo los mandamientos. No solo eso, también se habla de que había muchísima injusticia social, lo cual en el contexto del pueblo de Israel quiere decir que los mismos israelitas oprimían a otros israelitas. No solo les abusaban y les maltrataban, pero permitían que hubiera maltrato y abuso hacia ellos. O sea, eran indolentes con el sufrimiento de los demás. Idolatría, por supuesto, por todo lado. El permitir que se abusara y se maltratara a los más débiles en la sociedad, y no solo a veces permitirlo, sino incluso participar. Saben, en el medio de estar compartiendo la palabra o viendo en video o sabiendo lo que se estaba haciendo, se me recordaba nuevamente algo que tiene que ver con todo esto. La nación de Israel está en un buen momento de paz, está en un buen momento de prosperidad, y es en los momentos en los que normalmente más se aleja de Dios. Increíblemente, de los momentos en los que más dependían de Dios y más cercanos estaban de Dios, era en el desierto, cuando Dios tenía que traerles el maná diario. No lo pueden ni guardar. Entonces, como que bueno, entonces nos quedamos aquí porque no tenemos de otra, dependemos de ti. En estos días, nuevamente me aterraba lo fácil que es hablarle a una persona que como que no tiene nada acerca de Cristo. Sí, háblame de Cristo. Sí, necesito esperanza. Sí, necesito salvación. Sí, necesito de Dios. Y lo difícil que es acercársele a alguien que cree que tiene absolutamente todo y hablarle de Cristo. A veces, si no tiene tiempo, esto es para ignorantes, esto no es para mí. Para eso en general no hay tiempo. ¿Qué tan difícil que es? Y aunque yo me he cuestionado y antes lo he criticado también, en general la iglesia norteamericana se preocupa mucho por venir a sectores deprimidos, oprimidos, sectores de bajos recursos, porque son los más receptivos a la palabra. Y digo, pero los ricos y la clase media también necesita salvación y también necesita edificarse en la palabra, pero la verdad es que son más difíciles, porque estamos muy ocupados, porque tenemos mucho que hacer, porque estamos bien, y la necesidad de Dios pues pareciera que no fuera tan grande. Para eso estoy bien, para eso tengo mi trabajo, para eso tengo mis ahorros, para eso tengo mi pareja, para eso tengo mi vida organizada. Pero es cuando estamos tan mal que entonces como que es más fácil llegar al Señor. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, que nuestra seguridad, nuestra prosperidad es nuestro obstáculo en una relación con Dios. Tenemos que tener cuidado de que no sea así, porque Dios, que nos ama, va a remover cualquier obstáculo que haya entre nosotros y Él. Tenemos que tener cuidado, porque si para ellos eran los Baales, era la seguridad en el apoyo de otras naciones, en la fuerza militar, en los recursos que tenían, para nosotros a veces no es tan distinto. Puede ser en los recursos que tenemos, en las personas que tenemos al lado, en nuestra carrera, en nuestros ahorros. No está mal ninguna de esas cosas, pero tengamos que tener cuidado de que no sean esas cosas precisamente las que nos alejan de Dios, las que nos hacen ver que como que, o nos dan la imagen, la falsa imagen de que no necesitamos de Cristo. Tengamos cuidado que eso. Por eso tenía yo en mis notas una pregunta: ¿en qué situación necesitas estar para que le seas fiel a Dios y realmente le entregues tu vida a Él?
Saben, a través de años uno escucha a veces consejerías y normalmente, tristemente, muchas veces pasa es en el lado de las mujeres, en donde dice: esta persona me abusa, esta persona me maltrata, esta persona me engaña, esta persona no me respeta, esta persona no me ama, pero no tengo a dónde ir. Estoy atrapado en esta situación mala y no sé cómo salir de aquí. Y hay veces entonces uno como que permite que todo lo exterior a uno lo tenga uno atrapado. ¿Saben? No hay nadie que lo pueda tener a uno atrapado cuando Cristo lo libera a uno. Y no solo es al nivel espiritual, Dios es fiel y sabe lo que necesitamos. Y debemos sí confiar en Él y no buscar que tengamos que estar en una situación de opresión, de crisis, de necesidad para poderle entregar nuestra vida a Dios. Pero es entregarle la vida, no se trata simplemente de decir yo creo en Él, porque como lo he dicho muchas veces, pero como dice mi mamá, aunque uno lo dice muchas veces, a veces pareciera que no lo escucharan, no se trata de creer en Él, sino de creerle a Él también. ¿Saben? Toda esa crisis, todos esos avisos, todos esos anuncios, todas esas advertencias tienen que ver, y la misma palabra lo dijo, con el desconocer a Dios, el no conocer a Dios, y no conocimiento intelectual, porque lo expliqué la vez pasada, no es yo conozco a Juan Manuel Santos, pero yo no sé quién realmente es Juan Manuel Santos. No es solo conocer de Dios, sino realmente conocer a Dios. Y les expliqué de la palabra yada, que la traducción no literaria quiere decir que es entendimiento, cercanía con una persona o con un conocimiento. Y eso me llevaba a una palabra que se utiliza similar, y allá es a donde quiero que me acompañen, está en Juan capítulo 15. Porque lo que acabé de hacer hace un momento fue darles una vista panorámica con un dron del capítulo 4 al capítulo 12 de Oseas. Pero ahora sí vamos a enfocar la cámara en Juan capítulo 15. ¿Cómo están de temperatura? ¿Está haciendo calor? ¿Puedes prender el otro? Yo apagué el otro porque primero estaba haciendo frío. Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15 vamos a ver una palabra que se repite, que es equivalente a esa palabra de entendimiento, conocimiento, pero conocimiento cercano. Juan capítulo 15, los versículos 1 al 17. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto la quita, y toda rama que está llevando fruto la limpia, para que lleve más fruto. Y ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y ahí para un segundo, si es la Biblia de ustedes, como siempre he hablado que se trata de estudiar la Biblia, yo les recomendaría que subrayaran o utilizaran un resaltador en las partes que les voy a mostrar. Al comienzo del versículo 4, permanezcan en mí. Yo resaltaría eso en mi Biblia. Y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, sino permanece en la vid. Yo resaltaría eso también. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Volvería a resaltar esa misma palabra. Y en el versículo 5, yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí, también subrayaría él, y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, también de subrayar, es echado fuera como rama y se seca, y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Versículo 7, si permanecen en mí, por supuesto la subrayaría, y mis palabras permanecen en ustedes también, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor, también de subrayar. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, de subrayar. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Se dan cuenta?
Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Esa también la subrayaría, le pondría resaltador, lo pondría entre comillas, mejor dicho. Ya no los llamo más siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. ¿Se dieron cuenta cuántas veces dice de permanecer, permanecer, permanecer? La palabra original, de hecho en la Biblia en inglés, utiliza una palabra que quiere decir vivir bajo el mismo techo. Se las he contado antes. Esa palabra quiere decir permanecer viviendo debajo del mismo techo por mucho tiempo. Es lo que esa una sola palabra quiere decir. Permanecer, mantenerse viviendo debajo del mismo techo por mucho tiempo. El equivalente a vivir en la misma casa por 50 años, casados, juntos, en unión, llevamos viviendo juntos mucho tiempo debajo del mismo techo. Eso es lo que quiere decir esa palabra permanecen, permanecer, la que se utiliza en el idioma griego, de mantenerse ahí. Si nos mantenemos cercanamente viviendo bajo el mismo techo con Él, en el versículo 4, Él lo hará con nosotros. Y si empiezas a evaluarte ahí mismo, tú permaneces habitando íntimamente debajo del mismo techo por mucho tiempo con Dios, o te ves con Él cada 8 días, o de pronto 2 veces a la semana, porque estás aquí un miércoles, entonces tú eres de los que de pronto dice yo voy miércoles y voy domingo. Pero ese no es permanecer cercanamente bajo el mismo techo por largo tiempo. O eres del cristiano que dice yo llevo 18 años, 20 años como cristiano, pero permaneces viviendo cercanamente, íntimamente debajo del mismo techo por mucho tiempo. Luego dice entonces que para llevar fruto hay que permanecer en la vid, hay que mantenerse, estar conectado, mantenerse allí, permanecer en Él. Y el versículo 5 dice, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Y no solo eso, en el versículo 6 dice, si alguien no permanece en mí, si alguien no habita cercanamente, permanentemente, continuamente conmigo en el mismo techo por mucho tiempo, es echado fuera como rama y se seca. Y aunque saben que estamos haciendo la serie de los fines de semana de estudios escatológicos, esos son de esos estudios que en muchas iglesias no se quieren hacer porque hay que hablar del infierno y de que muchos se van a ir al infierno. Entonces no es una prédica que sea muy agradable para el oído del que viene a la iglesia, porque la realidad es que muchos de los que vienen a la iglesia, algunos se van a ir al infierno. Muchos de pronto van a ser como esa rama que es arrancada y se echa al fuego y será quemada. ¿Por qué? Porque no estamos permaneciendo con Él íntimamente debajo del mismo techo por mucho tiempo, sino que nos vemos de vez en cuando. Y a mí me encanta la escritura que dice más abajo cuando dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les digo. No, pero no es sino creer en Jesús, repetir una oración y ya voy para el cielo. Es tal vez una de las mentiras más grandes que la iglesia evangélica ha hecho y ha dicho en el mundo. Repite esta oración conmigo y serás salvo. Y no solo eso, sino que se la llevan manipulando la palabra tú y tu familia. O sea, con eso ya mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, mis abuelos, mis primos, todos no tienen que decir nada porque el Señor me dio una promesa que toda mi familia será salva porque yo dije esta oración. Pues lo siento mucho, pero muchos van a llegar con esa oración allá y no les va a alcanzar. Porque es encontrarse con Cristo y ser transformado con Él, permanecer con Él. Y por eso esta sección de escritura repite todo eso. Y por eso lo traigo acerca de Oseas, porque en Oseas el Señor les dice, ustedes no me conocen, ustedes no saben quién soy yo, porque por eso no me están escuchando. Yo les estoy diciendo el camino, les estoy advirtiendo, y sin embargo ustedes van por otro lado. Soy yo quien los ha liberado, soy yo quien les ha proveído, soy yo quien les ha dado las instrucciones, es conmigo con quien tienen un pacto. Yo les amo, yo les soy fiel, y ustedes sin embargo escogen venderse al mejor postor. Se dan cuenta que la proposición de este mensaje en Oseas
con el profeta y Gomer, su esposa, que es prostituta, es nuevamente: Oseas representa a Dios y Gomer representa al pueblo de Israel, pero podemos también decir hoy en día que Dios se mantiene fiel con nosotros y que algunos de nosotros, o la iglesia como tal, nos comportamos como esa prostituta que prefiere y escoge irse a vender a otros y serle infiel a Dios. ¿Te das cuenta en el detalle del Señor decirle a Oseas: ve y paga para que ella vuelva contigo? Todos los demás que pagan por ella son para sacar provecho de ella, para usarla, para maltratarla y para sacar provecho de ella, repito. Sin embargo, el Señor paga por ella para rescatarla. ¿Te das cuenta que Cristo pagó en la cruz por nosotros, no para usarnos, sino para rescatarnos? No para sacar provecho de nosotros, sino para demostrarnos su amor. Pero y sin embargo nosotros le damos tanto la espalda a ese Señor que se sacrifica por nosotros, a ese Señor que nos deja esta carta de amor en donde nos dice cómo debemos portarnos por nuestro propio bien. Y sin embargo, estoy muy ocupado, estoy aburrido, no tengo ganas, no me convence, no me suena, otro día, o nos dejamos llevar. Miren, yo no digo de que vidas perfectas no podemos vivir, pero la palabra sí habla de que no hagamos un estilo de vida, el pecar y el estar cayendo. Eso sí no podemos permitir que eso pase. Permitir que otra prioridad esté por encima de Dios es tan idolatría como es ir y adorar a un pedazo de palo para que haya buen clima y tenga buenas cosechas. Ninguna otra cosa puede estar ahí. Permanezcan en mi amor, les dice en el versículo 9. No, antes es el 7. Si permanecen en mí y mis palabras, o sea, su palabra, permanecen ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Otro versículo maltratado por la iglesia evangélica como tal. Pidan lo que quieran y les será hecho. Por eso siempre hay que añadir en el nombre de Jesús y ¡pum! Salió el genio y ahí está la cosa, ya, porque lo pedí en el nombre de Jesús. Si lo digo que es en el nombre de Jesús y si lo declaro y lo reclamo, ahí está. No, pero si ahí lo dice claramente: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Miren, permanece la palabra de nosotros, aquí está grabada en nuestros corazones y la vivimos cada día. En Dios es fiel. Se los garantizo que si nosotros vivimos una vida en donde la palabra de Dios y nuestra permanencia es en Él, Dios es fiel, y aún antes de que le pidamos ya las respuestas están ahí. No digo que será una vida perfecta, pero que las respuestas están ahí. Pero no pensemos que esto es un conjuro mágico para que las cosas se nos den. En el versículo 9 ahora sí dice: como el Padre me amó, también yo los he amado. Hablando del amor de Dios, permanezcan en mi amor, manténganse en mi amor. Mantengan continuidad, cercanía, debajo del mismo techo, por largo tiempo. Mantener ese amor, esa pasión por Dios. Estoy casi seguro de que todos los que estamos aquí en algún momento sentimos esa pasión por Dios. Ese día de emoción, de lágrimas, de risas, de felicidad, de gozo, la presencia del Señor. Pero luego se nos pasa, se nos olvida. Y si estamos alejados de la palabra, si estamos alejados de la familia de la fe, si no hemos alabado al Señor, si no estamos orando, cada vez más eso como que va a perder sentido y relevancia y seriedad en nuestras vidas. Por eso el venir a la iglesia no es lo que te hace salvo ni te hace cristiano, pero sí indudablemente es una práctica necesaria e importante en el crecimiento espiritual, en el acercarnos más al Señor, pues uno crece muchísimo más estando cerca a otros, teniendo estudio, orando, alabando al Señor. Permanezcan en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hablando de esa unidad, de esa continuidad. Pasen ya que están ahí, pero un poquitico más atrás. Juan capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. Y del 15 al 25, fíjense.
Si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién es el consolador? Y por si acaso había duda, versículo 17. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes, y utiliza la misma exacta palabra. El Espíritu Santo permanece con ustedes y está en ustedes. El Espíritu Santo que habita consistentemente, continuamente, íntimamente, debajo del mismo techo por largo tiempo en ustedes, el Espíritu Santo. Por eso hay otro versículo en otra parte que dice que no entristezcan al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está ahí y se da cuenta de todo lo que está pasando y está viendo todo lo que está pasando. Y cuando ve que es traicionado, cuando ve que es irrespetado, cuando ve que es maltratado, se entristece. Y allí nos dice entonces que el Espíritu de Dios permanece en nosotros, pero el mundo no lo ve ni lo puede recibir ni lo... Está el Espíritu Santo de Dios en ti. Entre esas clases que vimos era el bautizo del Espíritu Santo, el estar inmerso en el Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo, rodeado del Espíritu Santo, completamente cubierto por el Espíritu Santo. ¿Está el Espíritu Santo de Dios en ti? ¿O tu comportamiento y tus actividades alejan al Espíritu Santo de Dios, entristecen el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo permanece con ustedes y está en ustedes. El versículo 20. En aquel día ustedes conocerán que yo soy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, Él es quien me ama. Ahí no dice que el que repite la oración del pecador es el que me ama o es el que está en mí. El que tiene mis mandamientos, la palabra de Dios, y los guarda, Él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Miren, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, debes creer en el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús en esta sección es que si tú obedeces la palabra de Dios, si tú vives la palabra de Dios, si tú guardas la palabra de Dios, estás demostrando tu amor por Dios. Y luego dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Y si le crees a Jesús, si tú vives la palabra, Dios se manifiesta en tu vida. En el versículo 22 le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará. Por si acaso en la otra parte pensaron que yo estaba estirando la palabra. Ahí dice claramente, si alguno me ama, mi palabra guardará. O sea que tú puedes medir qué tanto amas a Jesús con qué tanto guardas la palabra de Jesús. ¿Se imaginan que hiciéramos esa evaluación? Ni la hagamos. No, al menos no aquí en la iglesia, pero sí hagámosla a nivel personal. Si se nota a través de yo guardar la palabra de Dios y ponerla en práctica, si de esa manera se mide mi amor por Él, ¿cómo está mi amor por Él de 0 a 10? Me los invito esta noche a que hagan eso de tarea, a que lo hagamos, me incluyo ahí. Cuando lleguen a la casa, ¿qué tanto la palabra de Dios se manifiesta en mi vida? Y luego paralelo debajo, ¿qué tanto yo amo a Dios? La palabra de Dios se manifiesta en mi vida de 0 a 10, 1. ¿Qué tanto yo amo a Dios? De 0 a 10, 1. O de pronto tú dices, la palabra de Dios en mi vida se manifiesta de 0 a 10, 9. ¿Qué tanto yo amo a Dios? 9. Sería bastante bueno. Hagamos ese ejercicio nosotros. En el versículo 23 dice, si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. El que no ama no guarda mis palabras y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me envió, directamente del Padre. Estas cosas les he hablado mientras todavía estoy con ustedes. ¿Saben a dónde quiero llegar? Vayan a otra escritura más. Romanos capítulo 8. Y ahí terminamos en esa escritura. Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11.
Romanos 8, versículos 9 al 11, dice: sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. En otras palabras, sus vidas, sus actividades son de acuerdo a la carne o son de acuerdo al Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en ustedes, se van a ver sus actividades de acuerdo al Espíritu. Si el Espíritu de Dios no mora en ustedes, se va a ver su carne actuando. Versículo 10, pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. En otras palabras, y a donde quería llegar, la falta que tenía el pueblo de Israel era el haber rechazado la presencia, la autoridad, la soberanía de Dios en sus vidas. Ellos eran autónomos, autodependientes, seguros de sí mismos, sin necesidad de Dios. Y por tal motivo utilizaban a Dios como un accesorio, como un proveedor, como uno de los muchos proveedores. Y no tenían exclusividad con Él, ni Él tenía autoridad y soberanía sobre ellos. Cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, cuando tenemos a Cristo como Señor y Salvador, cuando el Espíritu Santo de Dios mora sobre nosotros, hay completa exclusividad con el Espíritu Santo de Dios. Hay completa exclusividad con Dios el Padre. No hay otro, ni nada ni nadie que se interponga y que se ponga en el lugar que solo a Él le corresponde. Y entonces el enfoque de nuestras vidas, la esencia de nuestras vidas, arranca desde la palabra de Dios. ¿Pero y por qué? Porque Cristo pagó el precio por mí y ahora le pertenezco a Él. Entonces, como Él es lo más importante en mi vida, como Él es quien me ha dado vida, pues ahora todas las decisiones de mi vida, todos los aspectos de mi vida se rigen de acuerdo a la palabra de Dios y lo que ésta me instruye para vivir. Aun cuando hay veces mi mal genio no quiere, aun cuando hay veces mi orgullo no quiere, aun cuando hay veces mis caprichos no quieren, aun cuando haya tentación o aun cuando el enemigo me amargue la vida, yo voy es de acuerdo al libro que Él me dio, en donde, de acuerdo a lo que leímos ahorita, si mantienes la palabra de Dios, demuestra su amor por Él. Y si Él está en nosotros, pues somos un altar para Él. No que tenemos altar en el fútbol, ni altar en la pareja, ni altar en los hijos, ni altar en la cuenta del banco, ni altar en el estatus social, ni altar en absolutamente otra parte que no sea en el sitio correcto. Jesucristo, el Hijo de Dios, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al cual sigo y sirvo y del cual soy altar, y en el cual se glorifica su santo nombre. La nación de Israel tuvo cantidad de advertencias, cantidad de confrontación con los cargos, y sin embargo se mantenían allá tambaleando, y por eso pagaron precios muy altos. Años de sufrimiento y opresión, muerte. ¿Qué precio tenemos que pagar nosotros? Y tal vez tú digas ahorita, hombre, Santiago, pero yo ya ahí voy. Y sí es cierto, ahí vamos, cada uno tiene un proceso, pero seamos específicos, enfoquémonos en el plan hacia donde Dios nos quiere llevar y tampoco perdamos tiempo. No desperdiciemos cada día porque ninguno tiene la vida garantizada. Miren, obviamente de seguro que ustedes vieron del famoso chef Anthony Bourdain, quien se acaba de quitar la vida hace unos días, viajando en primera clase, mejores hoteles, mejor comida, viajando por todo el mundo. Desde mi perspectiva uno pensaría, este es uno de los mejores trabajos que cualquier persona pueda tener. Comiendo, paseando, viviendo bien. ¿Qué le puede haber pasado en el corazón a este hombre? Y fácil podemos decir, bueno, es la ausencia de Cristo. Por supuesto que es la ausencia de Cristo en su vida, cierto. Pero también tengamos cuidado, también quien tiene a Cristo en su vida, de vez en cuando se siente aburrido y triste, y puede llegar incluso a tener hasta momentos de depresión. ¿Y de dónde está la familia de la fe para ayudar y apoyar el uno al otro?
¿A dónde está el cristiano que va a orar por esta otra persona? ¿A dónde está el que le va a animar? ¿A dónde está el que le va a traer un versículo para animarlo? ¿A dónde está el que lo va a traer a la iglesia que adoremos juntos? ¿A dónde está el que lo apunte a Cristo si es que no conoce a Cristo? Sí, somos fáciles para decirlo, seguro que no conocía a Cristo. Ven, ¿y sería que este hombre no había ningún cristiano cercano para que le hubiera compartido de Cristo? No sé, pero sí me pongo a pensar en que hay veces nos centramos tanto en nuestras pequeñas vidas que nos volvemos reyes de nuestras vidas y se nos olvida a quien realmente seguimos. Toda esta historia de Oseas es una gran advertencia. Los últimos 2 capítulos, que es lo que vamos a ver la próxima semana, nos van a mostrar consecuencias finales, pero también la fidelidad de Dios. ¿Quién quiere consecuencias finales? ¿Quién quiere escuchar el mensaje? Espérate a que llegue tu papá y verás. ¿Sí? Entonces, ¿quién está ansioso de que llegue papá? ¿O quién quiere que pidan la tarea? ¿Alguno de ustedes le pasó que llegaba al colegio y no hacía la tarea? Y empiezan a pedir la tarea. Y yo, que mi apellido empieza por Amin, cuando pedían por la tarea por orden de lista, sí, uy, qué raro. Porque Zapata siempre hacía la tarea mientras que estábamos ahí en el salón. Pero uno se vuelve creativo. Profesora, ¿por qué no empieza de atrás hacia adelante? De vez en cuando, para variar. Pero cuando uno ha hecho la tarea, no es: pídamela a mí, pídamela, aquí la tengo. Miren, ojo de no vivir como el que no hizo la tarea. Ojo de no vivir como el criminal que están a punta de detener. Ojo de no vivir con el que, uy, me van a pillar, me van a descubrir. Ay, lo rico que es uno llegar a acostarse uno tranquilo, a dormir, en paz, en tranquilidad. Cuando se despierta uno y la esposa le está mirando a uno el celular, y uno se voltea uno para el otro lado fresco, que lo revisen. Y la esposa le mira a uno la billetera y uno dice que la mire a ver si me echa un billetico ahí, aunque sea. Tranquilo. Pero el vivir uno azarado y que, mira, ¿quién me vio? Y que no sé qué. Si uno fuera un criminal, somos hijos de Dios. Se supone que como tal, vivamos como tal, y vivamos en esa paz, y vivamos en ese gozo, no en angustia y en azare. Esos nos los traemos nosotros mismos sobre nosotros mismos. Aun cuando hay problemas y situaciones difíciles alrededor, estando sembrados en Cristo, tenemos paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te adoramos, exaltamos tu santo nombre, te damos gracias por no perder la paciencia con nosotros. Te damos gracias por demostrarnos tu amor infinito, espectacular, inmesurable, Señor. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que sigas haciendo transformación en nuestras vidas. Gracias, porque aun cuando nuestro pecado nos separa de ti, nos aleja de ti, tú mismo decides pagar el precio por nosotros, Señor. Qué amor tan grande, Dios. Y pagas el precio por nosotros, no para castigarnos, no para condenarnos, sino al contrario, para amarnos, para darnos una nueva oportunidad. Pero no solo una nueva oportunidad en este mundo, sino una nueva oportunidad por eternidad, mi Dios. Señor, ayuda nuestra debilidad, ayuda nuestra tendencia al pecado a que esté controlada, Señor. Ayuda a que tu Espíritu Santo, fortalecido, reavivado en nuestras vidas y con toda autoridad, dirija nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, a no tirarnos las de dioses en nuestras vidas, sino a permitir que tú, el único Dios verdadero, el vivo Dios, sea quien dirija cada uno de nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, a no serte infieles, sino a mantenernos en tu palabra, en tu amor. Ayúdanos, Señor, a no solo conocerte y saber de ti, sino a vivir íntimamente, continuamente, cercanamente, debajo de tus alas, Señor, por eternidad. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, pues sin ti no lo podemos hacer. Protégenos de nosotros mismos y fortalécenos. En tus manos nos encomendamos, mi Dios, para que se haga esto de acuerdo a tu gracia, a tu fidelidad y a tu poder. En el nombre poderoso, el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.